Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 29 de septiembre del año 2021 y estamos en los últimos días de este mes de septiembre que ya se desvanece en el tiempo y nos aprontamos a recibir el mes de octubre, último trimestre del año 2021. ¡Qué barbaridad! Parece que recién comenzábamos el año y ya es tiempo de ir cambiando. Muy bien, bienvenidos todos. Una palabra de bienvenida a cada uno de ustedes donde quiera que estén. Especialmente a nuestros hermanos de la Iglesia El Camino, aquí en El Paso. Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes a mitad de la semana en que nos aprontamos a estudiar la Biblia para recargar nuestras baterías espirituales. A los demás que nos ven en otros lugares, un abrazo también cariñoso y la bienvenida también para participar de este estudio bíblico a mitad de la semana. Y como comenzamos cada miércoles a través de nuestra transmisión, a través de este precioso medio, pues les recordamos que estamos a punto de celebrar nuestro 34º año de aniversario de vida de la Iglesia del Camino. Por eso queremos regalarle al templo, queremos regalarle al Señor esta ofrenda de aniversario, la cual nos permitiría, por supuesto, adquirir esta mesa de sonido que mejoraría, por supuesto, no solo la calidad del sonido en nuestro templo, sino también asegurarnos su funcionamiento, porque el actual sistema de sonido pues está con varias fallas y en cualquier momento pues nos abandona en el uso regular de este aparato. Así es que ojalá podamos todos ofrendar, traer una ofrenda generosa el domingo 10 de octubre, día en el cual celebraremos este aniversario. Así que si no lo tiene todavía en sus planes, le animo, le exhorto a que reserve una ofrenda especial de regalo al Señor, dado el aniversario número 34 de la Iglesia El Camino. Y también hablando de aniversario, ese domingo 10, después del culto, tendremos nuestro banquete de aniversario. Esto es casi una tradición en los últimos años, celebrar el aniversario de la iglesia con una buena comida para terminar. Este año el banquete va a ser después del culto, ya lo dijimos, pero también en el estacionamiento del templo, para que si hay muchas personas, pues no estemos todos conglomerados demasiado cerca uno del otro aquí en el salón social, sino que podamos estar en un lugar más amplio donde podamos conversar y comer todos tranquilos sin ninguna opción de contagio. Acuérdense que no han sido eliminadas las restricciones en cuanto a distanciamiento físico, el uso de máscaras y todo lo demás que ha permitido que disminuya de manera exponencial la cantidad de enfermos y la cantidad de gente hospitalizada y también la cantidad de personas que han perdido la vida. Así es que debemos mantener esto y por eso lo vamos a hacer en el estacionamiento del templo. Y también un ruego para este miércoles y para el próximo. Avise a la hermana Mirna con cuántos invitados piensa usted que va a venir al culto y a la comida. El asunto es que se calcula mejor la comida cuando sabemos cuánta gente más o menos se va a participar y con eso la cantidad a cocinar. Allí está el teléfono de nuestra hermana Mirna, 915, el área del teléfono 316-3912, el teléfono de nuestra hermana. Ella estará esperando su llamada telefónica, lleva un registro y así sabremos bastante precisamente cuántas personas estarán para comer y disfrutar de la compañía unos con otros. Todo esto el 10 de octubre. Así que tome nota por favor y de esa manera podemos organizarnos de la mejor manera posible. También comentarles como cada semana acerca del COVID-19. No tenemos grandes noticias para este día. Sin embargo, debemos mantener nuestra disciplina de cuidarnos y no dejarnos contagiar por ese optimismo exagerado que vemos a nuestro alrededor. Ya vemos en la televisión reuniones completas, estadios completos, sin ninguna persona portando su máscara.
Bueno, es un riesgo grande que todavía estamos corriendo porque no todo el mundo está vacunado. A mí me impresiona esta semana una noticia donde gente que trabaja en el área de salud en el estado de Nueva York, especialmente en la ciudad de Nueva York, protestando porque no quieren que nadie les obligue a ponerse la vacuna. No puedo entender cómo gente que ha visto morir, ha visto sufrir, ha visto a tantos perder su salud por el COVID-19 y que ahora digan que no quieren que les obliguen a ponerse la vacuna contra el COVID-19. Es algo que no tiene sentido para mi cabeza, pero puedo entender que a veces cuando tenemos libertad para decidir, caemos en un libertinaje donde queremos hacer no lo mejor, sino lo que se nos ocurre, lo que nos da la gana hacer. Y eso pues no solamente nos perjudica al que no se pone la vacuna, también perjudica a todos los que están a su alrededor. Bueno, así vivimos en este país donde a veces la libertad se malinterpreta y caímos en excesos como los que estamos viendo. Pero usted, que es una persona razonable, vacúnese, va a estar tranquilo, no le va a pasar nada, va a estar inmune, cosa maravillosa, donde ni usted se va a enfermar, ni por usted se va a enfermar nadie a su alrededor. Así que hay que vencer el COVID-19. Por eso es menester de cada uno de nosotros vacunarnos y animar a los que todavía pues no se deciden por esta vacuna. También no olvide, esto sigue vigente, ya no es una obligación, pero sigue vigente dentro de las reglas del sentido común. ¿Cómo es tremendo, increíblemente tremendo, que una mascarita de tela aún delgada, en este caso se trata de unos papeles especiales con lo cual están fabricadas estas máscaras, sean capaces de detener a un virus microscópico que usted y difícilmente los microscopios logran ver, pero estas máscaras lo detienen para que usted lo respire internamente o lo expulse. Y eso ha traído un beneficio tremendo para toda nuestra comunidad. La idea es que no dejemos de usarla, especialmente cuando vemos una cantidad de gente, una densidad de gente más allá de lo normal. Así que siga usando su máscara, lávese frecuentemente las manos, no es cosita de mojarlas nomás, no, ponga jabón, refríguelo por 20 segundos, cante firmes y adelante huestes de la fe sin temor alguno que el Señor nos dé, más el coro, y de esa manera ya contó 20 segundos. Y mantenga un distanciamiento físico razonable con las personas sospechosas alrededor de usted. Que no se hayan vacunado, que muestren signos de resfrío, de estornudos o de humedad en sus narices, pues usted marque la distancia para que no vaya a ser receptor de un virus que ande perdido por ahí y se aloje con toda facilidad en sus fosas nasales. Así que ahí está la recomendación que no debemos olvidar en cuanto a nuestro cuidado, donde quiera que estemos, en la escuela, en el trabajo, en las compras, en la calle y aún en el templo. Aquí en nuestro templo seguimos todos portando máscara, cuidándonos en la distancia social y animando a cada uno de la iglesia a que se higienice sus manos al entrar y lo haga al salir, para que cada quien esté libre de todo virus contagioso. Muy bien, dicho todo eso, pues recordarles a cada uno con todo cariño y con todo entusiasmo que ya estamos de regreso. Estamos de regreso aquí en el templo. Ya hace 8 o 9 semanas que estamos acá. Así que le invitamos a cada quien. Esta es su iglesia, le seguimos esperando a todos. Hay unos cuantos que todavía faltan que regresen. Bueno, les esperamos con todo nuestro corazón. Cada domingo a las 11 de la mañana, culto presencial aquí en la 3900 de la calle Fillmore. Así que no se olvide y ojalá este domingo o el domingo que viene, cuando ya sea nuestro aniversario, toda la familia del camino estemos juntos
para celebrar las bendiciones del Señor. Y como cada miércoles también tomamos un tiempo para orar. Oramos los unos por los otros, oramos por el cuidado del Señor a cada familia, a cada uno de los nuestros, y también alabamos al Señor a través de la oración y le pedimos que nos ayude en la exposición de su palabra cada miércoles. Así que si me acompaña y tiene algún motivo de oración especial, mencióneselo al Señor, seguros de que Él contesta nuestras plegarias, nuestros ruegos, nuestra oración y también los motivos de acción de gracias. Y yo quiero comenzar con eso esta tarde al orar. Padre bueno, te damos muchas gracias porque tu bondad maravillosa y tu cuidado para con nosotros siempre nos sorprende. Y gracias porque tenemos testimonio de que tú estás preocupado de cada una de nuestras familias, de cada uno de nosotros, de cada uno de los que amamos donde quiera que están. Así que Padre, comenzamos esta oración con acción de gracias. Gracias porque nos has cuidado. Gracias porque en este caso el domingo pasado no pudimos transmitir por el internet porque nuestra productora se enfermó. Y ahora aquí está con nosotros comandando los instrumentos necesarios para que salgamos al aire exactamente a las 7 de la tarde. Padre, yo te alabo y te doy gracias porque has recuperado a nuestra hermana Andrea. Pero también gracias, Señor, porque ya la vio un médico y ya hay otros exámenes que hacer. Y una vez más estamos confiando en que tú harás una obra milagrosa y finalmente sabremos qué es el problema que aqueja la salud de Andrea y también habrá algún tratamiento apropiado para que ella deje de sufrir estos espasmos de dolor que vienen sin aviso alguno y que tanto la han maltratado. Padre, te bendigo por eso. Pero también gracias, Señor, por lo que estás haciendo con cada familia, con cada enfermito dentro de la familia de la iglesia. Hay necesidad, Padre, tú lo sabes. Hay nombres, tú los conoces. Hay circunstancias, tú las puedes vencer. Así que, Padre, ponemos a cada uno de tus manos en esta tarde y te pedimos que atiendas el clamor y el ruego de cada uno de nosotros. Y Señor, hay respuestas también a nuestras oraciones. Por eso te damos la gloria y la honra y la alabanza solo a ti. Gracias porque hay varios que han recuperado su salud, hay varios que ya están mejor, hay varios que han salido del hospital. Y Señor, eso es motivo de alegría para cada uno de nosotros. Señor, ahora que nos aprontamos también a estudiar tu palabra, esa palabra maravillosa que es viva y eficaz, que es más cortante que una espada de 2 filos, es la que queremos explorar esta tarde con este tema tan peculiar que trae tantas preguntas, pero a veces nos trae tan pocas respuestas. Por eso en esta tarde yo te ruego que tú seas el que hable y que al final haya una respuesta, una conclusión, algo en lo cual podamos no solo apoyarnos, sino también compartir esta respuesta con otros que se hacen la misma pregunta. Padre, que el estudio de tu palabra, como hace siempre, transforme nuestras vidas, nuestro carácter, nuestra percepción acerca de el conocerte a ti cada día un poco más. Y que no olvidemos que nunca tu palabra vuelve vacía y que siempre hay un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Así que, Padre, ayúdanos en la exposición de tu palabra esta tarde y que seas tú hablando por medio de tu servidor. Padre, recibe la oración y el ruego de los que te están en este momento orando directamente a ti por alguna necesidad que tengan. Y en cada una de esas, Padre, nuestro ruego a que les atiendas y que siempre y como siempre tu respuesta sea llena de bendición para cada nombre mencionado. Padre, quédate con nosotros, bendícenos, inspíranos y que todo lo que hagamos en este día y en la exposición de tu palabra sea para bendición de nuestros corazones. Todo esto lo pedimos con acción de gracias
en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, amén y amén. Que el Señor bendiga entonces esta tarde la exposición también de su palabra. Vamos entonces al mensaje, al estudio, a la exposición de este estudio bíblico de esta tarde. Y ahí vemos en la imagen un grupo de hermanos y hermanas con sus Biblias abiertas, listos y dispuestos para ver el tema de hoy. El tema de hoy se titula ¿Por qué en Génesis, en el libro de Génesis, en la palabra de Dios, la gente vivió vidas tan largas, tan largas? ¿Por qué? Es la pregunta. Y ahí vemos una ilustración que apela a esta antigüedad, especialmente del libro de Génesis, en el cual vamos a basar el estudio de esta tarde y vamos a encontrar respuestas a esta pregunta, no solo allí, sino también en otros pasajes de la Escritura. Así que, ¿por qué? Tenga en mente la pregunta, ¿por qué en el Génesis la gente vivió vidas tan largas? Así que seguimos adelante con esta serie que hemos denominado La Biblia y la Humanidad. El ser humano fue creado por Dios, lo vimos en el primer estudio de esta serie. Él es el responsable que estemos aquí. Él es el que fijó ciertos elementos y parámetros para que seamos llamados seres humanos, ¿verdad? Y estamos dando en esta serie una serie de respuestas a temas que tratan justamente con la humanidad, con el hecho de ser humanos, y que todo esto se da porque dice la Escritura que todos fuimos hechos a imagen y semejanza del Creador. Y dada esa condición es que usted y yo somos seres humanos, porque Dios lo definió de esa manera. Ahora, el tema de esta tarde trae ese parámetro, por eso hoy la gente en los primeros capítulos del Génesis vivieron muchos años. Se nos dice que vivieron largas vidas y realmente sobrepasan todo entendimiento para usted y para mí hoy de cuántos años vivieron. Hoy vivimos 60, 70, 80, 90, 100, uno que otro por ahí, cada día más, llegando a 100 años, pero cuando se nos dice en Génesis que vivieron 800, 900, 1000 años casi, es algo que nos deja perplejos. Por ello, podríamos decir que este es un tema un tanto misterioso. Y por supuesto, hay muchas teorías y muchas explicaciones hechas, la mayoría por eruditos bíblicos, que nos dan una respuesta a esto. Sin embargo, esta tarde queremos explorar con toda honestidad y sencillez versículos que nos ayuden a entender y responder por qué en el Génesis la gente vivió vidas tan largas, tantos años de vida. Por ejemplo, en la genealogía que encontramos ahí en el capítulo 5 de Génesis, se registra la línea y los descendientes piadosos de Set. ¿Y quién fue Set? Va a preguntar inmediatamente uno. Bueno, fue uno de los hijos de Adán en respuesta de Dios para reponer a aquel que faltaba después de ese asesinato que hubo entre hermanos, entre Caín y Abel. Ahora, la línea de Set, y por eso es tan importante empezar con él, es que de él esto trasciende año con año, generación con generación, y finalmente esta línea produciría al Mesías, es decir, al Hijo de Dios, o sea, a Dios mismo encarnado en Jesucristo, viniendo directamente aquí a la tierra. Así que para empezar, no podemos empezar sin tener que leer esta genealogía, para que entendamos estas vidas tan largas y sepamos que detrás de esto, por supuesto, como en todas las cosas de Dios, hay un propósito. Así que acompáñeme a leer la Biblia un rato
Yo sé que para muchos es aburrido leer las genealogías en la Biblia, pero cuidado, aún en ellas hay perlas preciosas que debemos entender y aprender. Vamos entonces a Génesis capítulo 5 y allí comienza el pasaje con esta expresión. Esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados los llamó seres humanos. Lo acabo de decir, ¿verdad? Seres humanos. Ahí viene la expresión. Versículo 3. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Adán murió a los 930 años de edad. Set tenía 105 años cuando fue padre de Enós. Después del nacimiento de Enós, Set vivió 807 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Set murió a los 912 años de edad. O sea, vivió unos poquitos años menos que el papá, ¿verdad? El papá vivió 930 y Set vivió 912 años de edad. Enós tenía 90 años cuando fue padre de Cainán. Perdón que intervenga aquí en la lectura, pero tengo que decirlo. Enós en su juventud, 90 años, fue padre de Cainán. Nosotros, pues a los 20, a los 30 ya estamos trayendo hijos al mundo. En cambio, Enós a los 90. Después del nacimiento de Cainán, Enós vivió 815 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Enós murió a los 905 años de edad. Yo no sé si lo está observando, pero Adán vivió 930. Su hijo Set vivió 912. Y ahora Enós vivió hasta los 905 años de edad. ¿Qué está pasando? Hay un pequeño descenso en cada generación, ¿verdad? Cainán tenía 70 años cuando fue padre de Mahalaleel. Después del nacimiento de Mahalaleel, Cainán vivió 840 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Cainán murió a los 910 años de edad. Casi lo mismo que su hermano, su papá. Mahalaleel tenía 65 años cuando fue padre de Jared. Después del nacimiento de Jared, Mahalaleel vivió 830 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Mahalaleel murió a los 895 años de edad. Casi le estaba pegando a los 900. Jared tenía 172 años cuando fue padre de Enoc. Se demoró un poquito Jared, ¿verdad? Versículo 19. Después del nacimiento de Enoc, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos y otras hijas, de modo que Jared murió a los 972 años de edad. Otra vez tenemos un salto ahí entre los 800 que había bajado y Jared volvió a recuperar ventaja viviendo hasta los 962 años de edad. Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Muy conocido Matusalén también porque también vivió bastante. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. En total,
Enoc vivió 365 años y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Qué bendición, ¿verdad? Ahí estamos, se lo llevó. Matusalén tenía 187 años cuando fue padre de Lamec. Después del nacimiento de Lamec, Matusalén vivió 782 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Matusalén murió a los 969 años de edad. Me detengo un segundo otra vez para comentar. ¿Quién ha sido el que más años hasta este momento ha tenido? Estoy esperando que me den una respuesta, por eso estoy aquí mirando para allá y para acá. Pues Matusalén, correcto. Él es el que más edad tuvo. Fíjense que su papá, su tatarabuelo, su tatarabuelo, don Adán, vivió 930 años de edad. Enos, 905 años. A Cainán, 910. Pero fíjense, versículo 27, ahí lo tienen en la pantalla. De modo que Matusalén murió a los 969 años de edad. Por eso existe la tradición que cuando queremos referirnos a alguien de mucha edad, le decimos, bueno, este ya parece a Matusalén, le está ganando a Matusalén. Lamec tenía 182 años cuando fue padre de Noé. Le dio ese nombre porque dijo, este niño nos dará descanso en nuestra tarea y penosos trabajos en esta tierra, que maldijo el Señor. Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Lamec murió a los 777 años de edad. Noé ya había cumplido 500 años cuando fue padre de Sem, de Cam y de Jafet. Muy bien, ahí termina el pasaje. ¿Qué les parece? Una cantidad de años impresionantes vivía estos personajes del capítulo 5 de Génesis. Si notan ustedes, el sentido común nos lleva para ir viendo poco a poco, con la excepción de Matusalén, un descenso en la edad de cada generación que fue pasando. Noten en el versículo 31 que está en la pantalla ahí, que de modo que Lamec también murió mucho antes que todos los anteriores, 767 años de edad. Y aquí Noé otra vez tiene algo curioso, porque había cumplido los 500 años, wow, cuando recién tuvo a Sem, a Cam y a Jafet. Entonces, posiblemente Dios bendijo esta línea con una larga vida como resultado de su bondad y tal vez de esa paciencia maravillosa que tiene el Señor. Mientras que esto es una posible explicación, la Biblia en ningún lugar limita la duración de la vida a individuos mencionados en el capítulo 5 del libro de Génesis. Lo que encontramos es simplemente una descripción de los personajes, de sus hijos, de sus hijas y de las edades en las cuales procrearon y en las cuales murieron. Así que esta es una explicación muy, muy simple, pero otra vez es importante entender que no hay ninguna explicación ni límite de que por qué estos años, y esta conclusión que yo estoy sacando con ustedes obedece simplemente a este análisis de sentido común, de darnos cuenta que fueron bajando poco a poco entre generación y generación una cierta cantidad de años que los llevó de los 900, casi 1000 a los 800 y ahora claramente lo vemos en los 700 años. Así que
Además de Enoc, Génesis 5 no identifica a ninguno de los individuos como hombres especialmente buenos. O sea, los demás regulares nacieron, hicieron su trabajo, se murieron. Nacieron, hicieron su trabajo, se murieron. Pero Enoc evidentemente despertó la curiosidad de Dios y finalmente no le permitió morir como cualquier persona. Simplemente fue llamado a la presencia de Dios directamente sin experimentar la muerte. Cosa que vemos en varias ocasiones en el resto de la palabra. Pero Enoc es el primero que disfruta de este privilegio. Más bien, todo esto que hemos leído parece que en ese tiempo todos vivían muchos años. Y estamos hablando de cientos de años. También es otra razón que trae esto es que hubo muchos factores que probablemente contribuyeron a este fenómeno de que las personas vivieron muchos años. Pero de la misma manera en que hubo factores que favorecieron una larga vida, también hubo factores que acortaron la vida de los hombres. Como por ejemplo pensar que algo pasó en la gran inundación, o sea, en el gran diluvio, para acortar todavía más la vida de los hombres. Cosa que ya estábamos viendo antes del diluvio. Suavemente se ve, pero ahora lo vemos con un drástico cambio en los números. Algo pasó allí. Por ejemplo, para determinar y decir esto con propiedad, comparemos la duración de la vida antes del diluvio, o sea, capítulo 5 de Génesis que ya hemos analizado, con la vida después del diluvio. ¿Qué encontramos en esta comparación y en este proceso? Por eso, una vez más, les invito a tener un poquito de curiosidad investigativa y prestar atención a los nombres y las edades de esta segunda etapa que nos describe el capítulo 11 de Génesis, desde el versículo 10 en adelante. Dice así la palabra. Esta es la historia de Sem. 2 años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arfaxad. Ahora, no se olvide que Sem fue uno de los hijos, eventualmente el hijo mayor de Noé. Así que 2 años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arfaxad. Después del nacimiento de Arfaxad, Sem vivió 500 años. Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Arfaxad tenía 35 años, nació su hijo Selah. Después del nacimiento de Selah, Arfaxad vivió 403 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Selah tenía 30 años, nació su hijo Eber. Después del nacimiento de Eber, Selah vivió 403 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Eber tenía 34 años de edad, nació su hijo Peleg. Después del nacimiento de Peleg, Eber vivió 430 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Peleg tenía 30 años más, nació su hijo Reú. Después del nacimiento de Reú, Peleg vivió 209 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Reú tenía 32 años, nació su hijo Serug. Después del nacimiento de Serug, Reú vivió 207 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Serug tenía 30 años, nació su hijo Nahor. Después del nacimiento de Nahor, Serug vivió 200 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Nahor tenía 29 años, nació su hijo Terah. Después del nacimiento de Terah, nació Nahor, vivió 109 años más
y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Terah tenía 70 años, ya habían nacido sus hijos Abraham, Nahor y Harán. Ahí está, perdón que no cambié el cuadro, pero ahí está. Tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Terah tenía 60 años, ya habían nacido sus hijos Abraham, Nahor y Harán. Abraham, este es un nombre muy conocido para todos, ¿verdad? Pues ahí vamos en la línea y vamos a explicar por qué. Antes de leer la siguiente parte del pasaje, quiero llamarles la atención que en esta parte de Génesis no se menciona el total de años de cada uno de estos ancianos. Pero la cuenta nos permite acercarnos a un número sin saberlo exactamente, donde los años bajaron sustancialmente. Por ejemplo, para que veamos finalmente el 26, cuando Terah tenía 60 años, ya habían nacido sus hijos. Quiero decirles lo siguiente. Serug vivió 200 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando dice la Biblia ahí que vivió 200 años más, tenemos que agregar esos años, 200, hasta que Serug, a qué edad había tenido a su hijo mayor. Y en este caso, 200 años más 30 años. O sea, vivió más que nosotros, por supuesto, pero no más que 230 años en comparación a sus antecesores. Y nació su hijo Terah. Después del nacimiento de Terah, Nahor vivió 109 años y más, y otros hijos y otras hijas nacieron después. Cuando Terah tenía 60 años, ya habían nacido sus hijos Abraham, Nahor y Harán. Entonces Terah no tenemos ahí un dato exacto, pero lo que tenemos es que había vivido ya 119 años y no sabemos cuántos años más, porque Abraham, Nahor y Harán ya habían nacido. ¿Qué les parece? Va drásticamente cayendo la cantidad de años. Ahora veamos la descendencia de Terah, que es sección aparte en el mismo capítulo, pero vamos a verlo con cuidado. Esta es la historia de Terah, el papá, el padre de Abraham, Nahor y el padre de Harán. Harán fue el padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, cuando su padre Terah aún vivía. Abraham se casó con Sarai y Nahor se casó con Milca, la hija de Harán, el cual tuvo otra hija llamada Isca. Pero Sarai era estéril, no podía tener hijos. Terah salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. Se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot y su suegra Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar y allí mismo murió Terah a los 205 años de edad. ¿Qué les parece? Estábamos sacando cuentas para ver si nos aproximábamos a esto al llegar al versículo 32. Y no estábamos nada de lejos, ¿verdad? 205 años apenas en comparación con las generaciones anteriores. Esta cita es de Génesis, capítulo 11, versículos 30 al 32. Así que es una tremenda bajada en cuanto a la cantidad de años vividos. De 900, casi 1000 años, ya estamos aquí en 205 años de edad. Así que toda esta familia fue después del famoso diluvio. Y miren qué linda ilustración nos hemos encontrado para graficar esa arca de Noé,
donde están allí todos navegando para ser salvaguardados de lo que iba a ocurrir con todos aquellos que no subieron al arca de la esperanza, el arca de Noé. Dentro de esa fotografía tengo mucha admiración por el hermano elefante. Bueno, su esposa, como siempre, estaba muy tranquila porque estaba al lado de su esposo, pero el pobre elefante estaba asustadísimo porque le venía allí una tremenda ola que lo podía despeinar. Bueno, como vemos, inmediatamente después del diluvio, las edades disminuyeron drásticamente y luego siguieron disminuyendo. Fueron poco a poco disminuyendo. Y una clave de todo esto puede que sea y que está allí en Génesis capítulo 6, versículo 3, en el cual el Señor declara lo siguiente. Dice la palabra: pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Ahora, hay mucha gente que se encuentra con este versículo ya determinado en su corazón una buena referencia como un límite nuevo de edad divinamente establecido para el hombre. Y la verdad es que sin mayor reflexión se ve fácil decir que el Señor lo dijo, el ser humano es un simple mortal y él no va a permanecer más que 120 años si leemos ahí truncando algunas palabras. Cosa que puede ser para beneficio de un simple pensamiento, pero porque coincide con otro registro, que después de Moisés no tenemos registros de que alguien haya vivido más de 120 años. Pero también tiene que ver con otra descripción de que cuando el Señor le hizo el anuncio a Noé y le dio esta profecía directamente a Noé, sacamos la cuenta y desde el momento de la profecía pasaron 120 años antes de que se cumpliera realmente el diluvio. Así que ahí está otra opción de interpretación donde vemos que estos 120 años era que justamente mi espíritu no permanecerá más en el ser humano y porque no es más que un simple mortal, por eso vivirá solamente 120 años, porque después de los 120 años muchos iban a morir, bueno, no muchos, todos, a excepción a los que subieran al arca. Así que esa es otra opción para interpretar estos 120 años de vida máxima. Otra teoría de por qué la gente del Génesis vivió vidas tan largas se basa en la idea de que una bóveda de agua rodeaba la tierra. Y esto lo encontramos Qué bueno que menciono esto de nuevo. No tenemos registro de que alguien haya vivido en las Escrituras más de 120 años. Hablando de esta teoría, dice la palabra en Génesis 1:7 que hizo Dios la bóveda y separó las aguas que están debajo de las bóvedas de las aguas que están sobre la bóveda, y fue así. La versión que usa exactamente la palabra bóveda para traducir todo este pasaje es la Reina Valera actualizada, de edición del año 2015. Ahora, según la teoría de la bóveda, el agua sobre el firmamento o sobre la bóveda del firmamento creó un efecto de invernadero. Ahora, para mis hermanas que les gusta cultivar plantas y cultivar flores y cultivar distintas verduras y cosas de esas, se van a dar cuenta, sueñan algunas, otras recuerdan, que hay ciertos aparatos, muebles, edificios que se hacen como invernaderos.
es decir, lugares donde se ponen vidrio, plástico y otros materiales, donde se cubre completamente un área de sembrado, entra la luz del sol, entra la silueta de la luna, pero no está expuesta directamente al clima a su alrededor. Estos aparatos se llaman invernaderos. Las plantas allí tienden a crecer mejor, tienden a no recibir animalitos que les hacen daño, que se las comen o que las contaminan, tienden a ser más saludables y a crecer en mayor tamaño. Así que es probable, según algunos especialistas, que este efecto invernadero que produjo esta agua que estaba alrededor de la Tierra bloqueó gran parte de la radiación que ahora golpea nuestro planeta y que seguramente comenzó a golpear el planeta después de que estas aguas también fueran derramadas como parte de este diluvio sobre la faz de la tierra. En el momento del diluvio, la bóveda de agua fue derramada, terminando con este ambiente ideal. Es como si alguna de mis hermanas que tiene un invernadero un día se aburre del cuidado que hay que tener con esto, porque tiene que estar cerradito, hay que poner uno el agua, hay que ponerle alimento a las plantas, hay que hacer una serie de cosas por uno porque está encapsulado todo esto. Bueno, en este caso alguien se enoja, dice ya no quiero usar más esto, quita todos sus techos, toda la protección y las plantas quedan a la intemperie. Muchas de ellas van a morir por este cambio tan brusco y muchas otras van a morir porque contaminantes como insectos y animalitos que no estaban antes porque estaban protegidos por el invernadero, hoy ya no lo están. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, que probablemente este efecto invernadero mantuvo a la faz de la Tierra protegida de una serie de enfermedades, una serie de gérmenes, una serie de radiaciones que antes no afectaban al ser humano. Y a lo mejor, por esa razón, los seres humanos vivieron tantos y tantos años. Ahora, como dije, en el momento del diluvio la bóveda de agua fue derramada y dejó de existir esta protección extra. Por ello encontramos este pasaje. El día 17 del mes segundo del año 600 de la vida de Noé, en ese día fueron rotas todas las fuentes del gran océano y fueron abiertas las ventanas, o cataratas, dicen algunas versiones, de los cielos. O sea, el 17 del mes segundo del año 600 de la vida de Noé comenzó el diluvio. Así que toda esta agua cayó, más toda el agua seguramente que estaba en la atmósfera y que Dios usó para generar este diluvio. Ahora es interesante también, y vale la pena decirlo en justicia a todos estos comentarios, es que la teoría de la bóveda ha sido abandonada por la mayoría de los creacionistas de hoy. Los creacionistas son los que interpretan el origen cristiano de una manera literal, tomando la Biblia literalmente y encajando toda interpretación bajo lo que dice la letra, así lo creemos. Pero otro factor a considerar, también es bueno tenerlo en cuenta, es que las pocas primeras generaciones después de la creación, el código genético humano aún no había desarrollado muchos defectos. Ahora, cuando ya empezamos a hablar del código genético, pues tenemos que tener cierta educación extra en la genética, el estudio de los genes del ser humano. Sin ser especialistas, yo no soy ninguno de ellos, simplemente pensar en el gen, que cuando Dios creó a Adán, creó a Eva y después de allí todas las demás generaciones, esos genes estaban más puros que hoy. ¿Tiene sentido eso? ¿Verdad? No tenemos que ser especialistas. ¿Y por qué estaban más puros? Bueno, porque estaban más cerca del origen. Estaban más cerca de Adán y de Eva.
hoy usted y yo no estamos tan cerca de Adán y Eva, realmente estamos muy lejos. Seguimos siendo parte de esa herencia de ellos, pero ya no puedo hablar de abuelo, ni de tatarabuelo, ni de bisabuelo. Tengo que hablar como media hora para poder acercarme a esa generación. Así que no es tampoco muy loca esta idea. Recordando esto también, recordemos que Adán y Eva fueron creados perfectos, físicamente perfectos, emocionalmente, espiritualmente también perfectos. Que ellos se hayan equivocado en tomar una decisión influidos por Satanás, esa ya es otra historia. Pero cuando Adán y Eva estuvieron en el paraíso, no se enfermaban, no tenían problemas de salud, no había flu, no había contagio, no había COVID-19, ni se imaginan todo eso. Todo era allí un lugar ideal. No había muerte. Eso todo vino cuando fueron expulsados del jardín del Edén. Por lo tanto, pensar de que el código genético se fue desperfeccionando debido a la presencia del ser humano, de su pecado y de aún de la intervención de este planeta donde hemos vivido ya por muchos y muchos años, es que se fueron desarrollando algunas debilidades, algunos desperfectos, algunas cositas que hicieron la vida más breve. Seguramente por ello entonces fueron al principio altamente resistentes a padecimientos y enfermedades. Pero aunque sus descendientes heredaron estas ventajas, la eficiencia de todo esto fue cada día un poquito menor. También tenemos que tomar en cuenta que a través del tiempo y como resultado del pecado, ustedes saben que nuestro pecado no solamente estorba nuestro físico, sino nuestras emociones, nuestro espíritu. Eso también produjo un acto de corrupción dentro de nuestra propia existencia. Por lo tanto, esto habría provocado que los seres humanos se volvieran más y más susceptibles a enfermedades, dolencias y de igual manera más sensibles a la muerte. Esto habría resultado en una drástica reducción de la duración de la vida. Para mí, esto es bastante probable y cercano a todo lo demás que encontramos en la Escritura, sin realmente encontrar en la Biblia una expresión específica de Dios diciendo: de aquí a acá los años fueron de 700 a 1000, de aquí a acá los años fueron de 700 a 500 y de aquí a aquí no iban a pasar de 120. Así es que esa es la realidad en cuanto a la larga vida que encontramos en el Génesis. Ahora, para concluir, dice la Biblia ahí en el Salmo 90:10, muchos años después, por supuesto, del diluvio, Moisés declaró lo siguiente: algunos llegamos hasta los 70 años, quizás alcancemos hasta los 80, si las fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan y con ellos pasamos nosotros. ¿Qué está diciendo aquí Moisés? Bueno, que la vida estaba en este periodo de tiempo, en el tiempo de él. 70, en los mejores 80, pero ya, como quien dice, ya no queríamos más vida porque era una tremenda carga, muchas calamidades, muchas enfermedades, llegado los 80. Ni Génesis. Encontramos otra explicación allí donde el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal, por eso vivirá solamente 120 años, que acabamos también de analizar. Ni tampoco en el Salmo 90:10 encontramos otra cosa que nos diga la razón, pero sí encontramos la descripción.
dice el Salmo 90:10, donde Moisés vuelve a decir, algunos llegamos hasta los 70, otros llegamos quizá alcancemos a los 80, si las fuerzas nos acompañan. Todo esto son órdenes de Dios limitando la edad para los seres humanos. Así que el Señor permitió esto. Entregó mucha vida. Él sabía, por supuesto, que la salida de Adán y de Eva del paraíso iba a trastornar el proceso de duración de la vida. El ser humano lo experimentó desde Set en adelante y vemos que Dios lo permitió. Y tan pronto pasó el diluvio y pasó todo este reacomodo a través de las nuevas generaciones que fueron naciendo, claramente vemos algo que se cumple hasta el día de hoy. Por ello, me atrevo a decir que el Señor así lo estimó y así es hasta la realidad. Como quien dice, Génesis 6:3 es una predicción del calendario del diluvio y el Salmo 90:10, que estamos viendo ahí en pantalla, es simplemente una declaración de lo que por regla general se vive hoy en día y que es una realidad hasta el día de hoy. Así que la mejor conclusión para hoy, siguiendo la reflexión del apóstol Pablo, fíjense bien, siguiendo la reflexión del apóstol Pablo, es la siguiente. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Así que ya entendemos por qué hay este gran descenso en la vida de la gente desde el Génesis 5 con 900 años de vida, bajando hasta que llegamos a don Moisés, que nos dice 70 vidos y sé feliz, 80 con dolores y reumatismo, mejor ya Señor llévame. Esa es la realidad que vivimos hasta hoy. Pero se haya vivido 1000 años, 500 años, 100 años o lo que el Señor nos dé, para el Señor vivimos. Y cuando morimos, si somos del Señor, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Y como dice el corito, vuelve a repetir esta frase, del Señor somos. ¿Se acuerdan cómo empezamos el estudio esta tarde? ¿Por qué en el Génesis la gente vivió vidas tan largas? Y la respuesta está en relación a lo que acabamos de afirmar. Porque así Dios lo diseñó, punto y aparte. Dios así lo estableció y así permitió, como tantas otras cosas, que Él permite que el tiempo y las circunstancias vayan cumpliendo con su propósito. Así Dios lo diseñó. Y ahora nos corresponde a usted y a mí vivir lo que Él nos da como hijos o hijas en Él. Nos dé lo que dé mientras estemos aquí, del Señor somos, para Él vivimos y para Él morimos. Si usted dice amén conmigo, estará de acuerdo con esta decisión. Para el Señor somos y para Él vamos. Así es que qué bueno que ya entendemos por qué se vivieron vidas tan largas allí en el Génesis. Que el Señor les bendiga y que esto sea de provecho en nuestra cultura y en nuestro conocimiento de la palabra, para también compartir con otras personas. Cuando salga esta pregunta y nos pregunten, ¿y por qué ahí en el Génesis? Bueno, usted sabe, ya les dice, bueno, al principio, antes del diluvio, ocurrió este fenómeno, pero después del diluvio comenzó todo a bajar. Y después cuando llegó Moisés dijo, ¿saben qué? No son 120, no son 500, no son 1000 años. Si llega a los 70, siéntase feliz. Si llega a los 80 y saludable, pues péguese en el pecho porque ese ya es un regalo extra del Señor. Así es que gracias al Señor por la vida, ¿verdad? Y porque tenemos este privilegio de vivirla en toda la intensidad cuando lo hacemos delante de Él. Acompáñame a terminar esta tarde y a pedir la bendición. Padre bueno, te damos gracias porque tu palabra una vez más con claridad nos enseña
acerca de por qué en el Génesis la gente vivió vidas tan largas. Hoy, Señor, queremos vivir la vida, sea larga, sea corta, sea mediana, como tú lo quieras, Padre, como para ti. Porque de ti somos y para donde tú estás, vamos. Esa es la mejor noticia en nuestro corazón. Danos tu bendición ahora en esta tarde. Bendice a los que amamos donde quiera que estén. Y Señor, que tu gracia y tu amor que está ya en nuestras vidas nos siga permitiendo vivir una vida honorable y llena de testimonio para otros, porque estamos contigo en nuestro corazón. Que tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición del Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, cada una de las familias de la iglesia y de todos aquellos que están en nuestro corazón. Lo pedimos todo con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos el próximo domingo.